me convertí, yo me convertí teniendo una pareja homosexual, viviendo aquí en mi casa. Teníamos 6 años de relación. Inclusive esa persona se convirtió junto con nosotros. Cuando yo menciono a nosotros, hablo de la persona que era mi vallicán dentro del altar, que hoy es libre por la sangre de Cristo. Y nos convertimos los tres. El que fue mi pareja, así mismo fuimos. Aceptamos a Cristo por medio de una transmisión en vivo de la hermana Yesenia Ten, 31 de diciembre. Recuerdo que nosotros, todo hechicero, los 31 de diciembre tiene que entregar todos los trabajos y renovar los pactos para el próximo año. Y ese día nosotros ya habíamos preparado todas las cosas para renovar pacto y para entregar. Cuando en ese momento sentimos de que ya el espíritu nos había roto, porque desde el 26 de julio del mismo año, te estoy hablando 2019, 26 de julio del mismo año, ya nosotros hemos tenido una experiencia en lo personal. Yo tuve un choque porque ese día yo le celebraba un prillé aquí a los demonios y ese día me tuve a morir en base de una sobredosis de cocaína. Cuando clamé a los demonios que yo pasé la vida entera sirviéndole, que eran para mí Dios, porque yo era enemigo de Dios, porque yo entendía que Dios me hizo homosexual y mandó todo su pueblo a perseguirme. Entonces yo decía, ¿por qué tú me hiciste así? Porque yo nunca en mi vida tuve atracción por una mujer. Yo nací y mi primer instinto sexual, no digo, muchas personas pueden malentender, no estoy diciendo que la homosexualidad es una condición biológica. Lo que sí digo es que la atadura de Satanás se puede traer desde el vientre de la madre. Yo vengo de un linaje donde en mi familia, conmigo, se cumplieron 7 generaciones de hechiceros ininterrumpidos. Te estoy hablando que cuando Satanás me convocó para trabajar, a trabajar como tal, porque montando espíritus desde los 5 años, Satanás me convoca desde los 12 años. Toda mi vida yo sentí que yo era una mujer. Una vida completamente distante dentro de lo que tiene que ver con una sociedad que sigue un patrón, que sigue una misma atmósfera, es la que vivía mi invitado. Él me narra que desde su nacimiento o desde su niñez, él siempre vivió un estilo de vida, el cual lo llevaba a realizar ciertas cosas que lo alejaban de la presencia de Dios. Cuando hablo de esto, estoy hablando de una vida involucrada con lo que tiene que ver con homosexualismo, y no solamente esto, sino también atado a lo que tiene que ver con la brujería. Ahora mismo donde estamos en su casa y nos mostró algunas cosas que pertenecían al mundo oscuro donde Satanás te introduce. Yo quiero darle la bienvenida a mi hermano Miguel Ángel Morel, pero antes de darle la bienvenida y darle el paso para así poder iniciar esta entrevista, yo quiero que todo aquel que vaya a ver esta entrevista ore, ayune, métase con Dios, porque estas entrevistas están causando un impacto muy profundo en el mundo espiritual. Y si usted no se preparó para escuchar lo que el Señor ha hecho en la vida de este gran hombre de Dios, puede que esto le impacte negativamente en su vida espiritual. Antes de proseguir, suscríbase, active la campanita, dele me gusta y dé las notificaciones para que así cada notificación le pueda llegar y así usted sea bendecido. Miguel Ángel Morel, bienvenido a esta plataforma Jonathan Pascual Un TV. placer, mi Dios te nombre. bendiga, saluda a ese pueblo que está ahí ahora mismo conectado. Muchísimas gracias, Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Mi nombre, como ya acaba de decir el varón de Dios, es Miguel Morel. De mí, bueno, no tengo nada que hablar, sino de lo que Cristo hizo conmigo. Eh, Son tantas las cosas que yo creo que este tiempo no va a ser suficiente, pero vamos a intentar hacer todo lo que el Señor nos permita en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hay gente que son un poquito despiadadas, dentro del evangelio como también fuera. Amén. Hay gente que señala a una persona que recibió una transformación de parte de Cristo y dice que una persona que vivió en el homosexualismo no puede cambiar. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con esto, ¿tú te sientes cambiado para este tiempo? Transformado por la gloria de Dios, lavado por la sangre de Cristo. ¿Qué pasa con eso? Que todo el que no vivió un proceso y no sabe de algo, opina conforme a lo que le llega a su cabeza, ¿me entiendes? No sabe, si nosotros no experimentamos algo en Dios, nosotros podemos hablar lo que otro dice, pero no con la base de la experiencia.
Por eso muchas personas, e incluso como tú acabas de decir, siervos de Dios, de parte del cuerpo de Cristo, juzgan y discriminan a los hermanos que quieren salir de la homosexualidad, como fue mi caso, por ejemplo, cuando yo quise salir, que ya yo había atravesado todo mi proceso en el mundo de la hechicería, en las drogas, y llego a un punto de impacto en mi vida, que quiero salir, no sabía cómo hacerlo, porque yo no sabía quién ser, aparte del personaje que yo toda la vida había sido. Entonces, reencontrarme directamente con la persona para mí fue muy difícil. Y cuando yo llegaba a una iglesia que quería entrar, que quería ser parte, como yo tenía el pelo, extensiones de cabello, las uñas, me vestía de mujer, me maquillaba, nadie me daba entrada directamente, no sabía cómo hacerlo. E inclusive tuve la oportunidad de que hubieron pastores cercanos a mi familia, donde nosotros tocamos la puerta para intentar que sacaran los espíritus a los cuales yo le había trabajado de aquí de la casa, y yo poder encontrar una manera de cómo hacer la transición. Y esas personas dijeron que no, que buscáramos a otra persona, porque ellos no se iban a ser responsables, porque inmediatamente yo llegaba, lo que me proponían era un cambio al cual yo no sabía cómo acceder, ¿me entiendes? Yo no sabía quién ser fuera de la peluca, no sabía quién ser fuera de las uñas. Claro está, la palabra es clara y habla claramente de que los afeminados no entran al reino de Dios, pero es un proceso para uno poder despojarse de una piel a la cual tú tenías entendido que vivía y que creía. No juzgo a nadie que hoy por hoy no pueda creer en la transformación, porque a mí mismo todavía me miro en el espejo y me cuesta trabajo a veces creerlo. Pero fue una condición personal. Bendigo a Dios de que Dios permitió que todas las cosas fueran de esa manera para yo poder conocer al Espíritu Santo directamente, porque el Espíritu Santo fue quien me sacó de la hechicería, me sacó de la droga, sacó los cuadros lo quemó el mismo Espíritu Santo, sin pastores, sin nadie, los compromisos que yo tenía enterrados aquí, todo lo sacó el Espíritu Santo, teniendo las uñas, teniendo peluca, bajábamos del monte envueltos en una llama del Espíritu, porque para poder salir de los demonios, Dios nos envió a que fuéramos al monte, a mí, a la persona que trabajaba conmigo. En esta atmósfera, Miguel Ángel, discúlpame que te No hay interrumpa, problema. porque veo que hay una profundidad en ti, hay un conocimiento y una madurez en lo que tiene que ver ya con áreas espirituales. Conocer al Espíritu Santo no es cualquier La gloria es cosa. para Dios. En esta área de tu vida, los que te brindaban una solución, solamente te la brindaban a media. Porque ellos te decían que Cristo podía hacer algo, pero en el momento que tenían que ayudarte en tu vida espiritual no estaban ahí para ti. Superficial, una ayuda superficial. Porque cuando tú quieres ayudar a alguien, por ejemplo, a quitarle lo que es visible, tú vas a un altar, vamos a comenzar por ahí, y en el altar tú quieres quitar los cuadros venden una botánica, eso no tiene poder. Pero los compromisos que tiene esa casa, que tiene esa persona es algo diferente. Un homosexual, tú le quieres quitar la peluca, lo quiere, vamos a decir, trasquilar y quitarle todo lo que se nota que lo hace homosexual, pero su interior, la convicción de que se siente mujer y que siente la atracción por un hombre, eso no lo puede quitar otro hombre. El que puede quitar eso es el Espíritu Santo. Entonces, Dios permitió que ningún pastor o ministro tuviera esa convicción directa de entrar a batallar con nosotros, porque, vamos a decir, e inclusive quien es nuestra pastora en este momento, tuvo muchísimos ataques, se le fueron miembros de la iglesia, líderes, porque ella venía aquí todos los jueves, tenía una célula, un grupo de crecimiento aquí en la casa, y muchas personas le decían, pero tú vas, pero ellos no cambian, tienes un año yendo, y ellos dicen que son cristianos, pero todavía se maquillan, tienen la peluca. Entonces ellos se le fueron a ella, varias personas, pero aún así el Espíritu Santo no permitió que ella profundizara dentro de lo que eran compromisos que yo tenía aquí. Yo tenía 47 bautizos Petro en mi cabeza. Yo trabajaba en profundidades, yo trabajé 22 años dentro del mundo de la hechicería. Trabajé en línea Petro, espíritus que muchos cristianos no se imaginan que hoy están operando dentro de este lado de la frontera, y que las personas solamente están reprendiendo el grupito. Y espíritus que están operando en este momento eran espíritus que yo trabajaba aquí en mi casa. Antes de tú entrar a esa profundidad, porque hay una audiencia que te está escuchando, Amén. y yo estoy yendo por partes, estoy tratando de acomodar algunas cosas para que las personas puedan entender la entrevista y que esta entrevista pueda Amén. ser de impacto, tanto para el mundo de la luz como para el mundo de las Amén. tinieblas, porque en realidad tenemos muchos líderes, por decirlo así,
espirituales que no están haciendo su trabajo, Amén. están descuidados y hay gente que quiere entrar, pero gente no le da paso. Amén. En esta área explicaste algo muy importante, lo que tiene que ver con tu liberación, porque hay una parte donde las pelucas te la quieren quitar, la ropa de mujer te la quieren quitar, y hablaste de tu interior, ¿qué pasa con esto? Entonces, dentro de ti, tú como una persona que tenía una mentalidad, ya que te asociabas a lo que tiene que ver en amoríos con hombres, dentro de ti tú sentías que solamente te atraía este sexo, el mismo sexo tuyo, y después que tú fuiste liberado, ¿qué tú sentiste después de ahí? Cuando yo me convertí teniendo una pareja homosexual, viviendo aquí en mi casa. Teníamos 6 años de relación. Inclusive esa persona se convirtió junto con nosotros. Cuando yo menciono a nosotros, hablo de la persona que era mi vallicán dentro del altar, que hoy es libre por la sangre de Cristo. Y nos convertimos los tres. El que fue mi pareja, así mismo fuimos. Aceptamos a Cristo por medio de una transmisión en vivo de la hermana Yesenia Ten, 31 de diciembre. Recuerdo que nosotros, todo hechicero los 31 de diciembre tiene que entregar todos los trabajos y renovar los pactos para el próximo año. Y ese día nosotros ya habíamos preparado todas las cosas para renovar pacto y para entregar. Cuando en ese momento sentimos de que ya el espíritu nos había roto, porque desde el 26 de julio del mismo año, te estoy hablando 2019, 26 de julio del mismo año, ya nosotros habíamos tenido una experiencia en lo personal. Yo tuve un choque porque ese día yo le celebraba un prillé aquí a los demonios y ese día me tuve a morir en base de una sobredosis de cocaína. Cuando clamé a los demonios que yo pasé la vida entera sirviéndole, que eran para mí Dios, porque yo era enemigo de Dios, porque yo entendía que Dios me hizo homosexual y mandó todo su pueblo a perseguirme. Entonces yo decía, ¿por qué tú me hiciste así? Porque yo nunca en mi vida tuve atracción por una mujer. Yo nací y mi primer instinto sexual, no digo, muchas personas pueden malentender, no estoy diciendo que la homosexualidad es una condición biológica. Lo que sí digo es que la atadura de Satanás se puede traer desde el vientre de la madre. Yo vengo de un linaje donde en mi familia, conmigo, se cumplieron 7 generaciones de hechiceros ininterrumpidos. Te estoy hablando que cuando Satanás me convocó para trabajar, a trabajar como tal, porque montando espíritus desde los 5 años, Satanás me convoca desde los 12 años. Toda mi vida yo sentí que yo era una mujer, porque siempre estuve rodeado de metresas, siempre estuve, esos eran los espíritus que yo trabajé la vida entera, y siempre me sentí ser una mujer, inclusive me sentía con poder sobre los hombres del mundo, mucho poder. Cuando yo quería entonces cambiar, después que te digo todo este proceso, o sea, te sintetizo este proceso, ahí entonces no sabía quién ser, porque nunca había sido nadie diferente. Pero sí la palabra me había roto con que los afeminados no entraban al reino de los cielos, con que la homosexualidad era abominación para Dios. Todas esas eran cosas que ya estaban plasmadas dentro de mi corazón, pero yo le decía, Señor, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo pensar en una mujer y no sentir asco? ¿Cómo puedo imaginarme siendo por un hombre y no sentir asco? Y llegaron muchas cosas, Dios me habló de mucha manera. Por ejemplo, en la parte del Evangelio donde Jesús dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Eso fue algo que aun cuando el pueblo de Dios me golpeaba, yo decía, pero es que Dios me dice a mí que vaya con todo. Yo fui a él con droga, con hechicería, con homosexualidad, con una pareja gay, con todo lo que tenía, como dice la palabra, porque no podía dejar nada para seguirlo. Entonces fue un cambio que se fue realizando progresivamente. Lo primero que el Señor quitó de mí fue la necesidad de yo acostarme con hombres. La palabra me rompió, entendí que era abominación delante de la presencia de Dios y decidí ya no acostarme más con hombres. Dije, Señor, de ti van a provenir mis fuerzas para yo no volverlo a hacer. Fue una batalla. Ha sido una batalla porque la carne tiene un día donde la carne todavía quiere volver, como dicen las escrituras, el espíritu inmundo que anda en los lugares secos, quiere volver, donde tengo que volver al monte, tengo que volver a la intimidad, tengo que volver a humillarme. Aparte del espíritu de la homosexualidad, todos los espíritus de metresa que me rodean, que me buscan que yo vuelva a servirle, y es una batalla constante. Pero el cambio Dios primero lo dio desde el interior. Yo me maquillaba porque yo trabajaba para YouTube
en un canal de YouTube que tenía. En ese entonces lo dedicaba para hacer tutoriales de maquillaje. En las redes sociales, bajo el personaje de la Diva Morel, me dedicaba a hacer videos tutoriales de maquillaje y me estaba yendo muy bien. Después que ya el Señor me convence de que la homosexualidad era abominación, ya no me acostaba con hombres porque entendía que eso era lo que me hacía homosexual. Pero seguía trabajando en el mundo del maquillaje, seguía siendo el personaje de la diva, seguía poniéndome la peluca, seguía con las uñas postizas, seguía siendo esa mujer. Porque todavía la palabra de que los afeminados no entren al reino de los cielos no me había roto completamente. Gloria. Cuando esa palabra, entonces me encontré con esa palabra, porque entendí que escuchar a Dios es mucho más profundo que escuchar a un predicador. Entendí que escuchar a Dios era buscarlo en la palabra, era leer las escrituras y creer lo que ahí está escrito. Amén. Porque de nada vale decir que yo creo en Dios y no aplicarme todo lo que yo siento que la palabra me está dando para mí. Yo sentía que todo lo que estaba relacionado con homosexualidad, Dios me lo estaba dando para mí. Pero sin embargo la palabra me decía, básate en mi gracia, que en tus debilidades yo me perfecciono. Se perfecciona mi poder. Yo decidí creer en eso. Decidí continuar en eso. Un día el Señor me dio la inspiración y me dijo, renuncia a todo. Pon el paso que yo pongo el piso. Gloria a Dios. Fui a la peluquería, me corté el cabello. Ese día entonces descubrí que había un milagro verdadero. Porque cuando yo me vi en el espejo, sin el cabello, sin las uñas, vi a alguien que en verdad yo nunca en mi vida había visto. Gloria. Y eso me sentí que verdaderamente Dios existe. Porque por eso te digo, del Espíritu Santo, Él fue que yo conocí, a Él no me lo presentó nadie. Él se me presentó a mí mismo. Nunca estuvieron en mis planes. Ya mi muerte dentro del mundo de la hechicería estaba planeada. Lo que sí iba a ser el día que yo muriera, cómo me iban a vestir, cuántos días de gagás iba a tocar aquí en mi casa, cuántos días de prillé, cuántas puertas le iban a dar a la caja, ya todo eso estaba planeado. Yo iba a morir en la hechicería vistiéndome de mujer. Eso es lo que el diablo y yo pensábamos. Hasta que el Señor llegó y trastornó toda esa realidad. Para mí, lo que era Naisapié, el Señor la reprende, Silidantó, Dios la reprenda, Siliquenoa, Dios la reprende, eso eran dioses en mi vida, porque de ellas recibía los hombres el dinero y el apoyo que no recibía del pueblo de Dios, de los representantes de Dios. No es que nadie está, yo no le mando a ningún cristiano a que apoye el pecado, no, la palabra está ahí, golpea sola. Gloria a Dios. La palabra golpea sola. Cuando el cristiano le quiere bajar fuerza o agregarle fuerza a la palabra, eso es lo que lastima. Pero la palabra se encarga de golpear sola. A mí Gloria me a golpeó Dios. sola. En este ambiente, vamos a conocer ahora un poquito más de tu vida. Por eso le dije a los guerreros que están ahí que oren, ayunen, métase con Dios. Amén. Antes de usted poder proceder con esta entrevista, porque son profundidades Amén. del mundo de las tinieblas, Para gloria las de cuales Dios. se van a hablar. Siempre que nosotros hacemos entrevistas tenemos un poquito de batalla y la batalla está, se siente la atmósfera como que Amén. está virada. Ujú. Gloria a Dios. Reprendemos Dios. toda malicia del No diablo hay y autoridad. declaramos liberación y que los Amén. ángeles se pongan a disposición En para el nombre de trabajar Jesús. en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tu vida, desde tu niñez, desde que naces, ya tú sientes como esta atracción a las cosas que tienen que ver con mujeres. ¿Cómo inicia tu vida desde tu niñez? Por ejemplo, yo nací, como te dije, dentro del mundo de la hechicería. Linaje ininterrumpido de 7 generaciones. Cuando yo te hablo de linaje, te estoy hablando como su nombre lo indica, linaje. Muchas veces hablamos de linaje y mencionamos que era una tía, no. En el penúltimo linaje antes de mí, habían 6 de mis tías que trabajaban hechicería todas al mismo tiempo. Cada una tenía un centro en un lugar y yo me mantenía alrededor de ellas. Mi mamá, si bien es cierto que no trabajaba la hechicería, pero era caballo de Metresa, era caballo de Malta y de Silifueda, Dios la reprenda. Pero yo crecí en ese entonces, ella no la trabajó la hechicería como tal, pero sí crecí dentro del mismo mundo. Aprendí a conocer los espíritus, inmediatamente abrí los ojos, me encontré con el varón del cementerio, me encontré con Gedelimbó, me encontré con Malta Lubaná, Dios la reprenda, con Gran Toró. Esos eran los espíritus que yo acostumbré a ver. Pero también tenía una dualidad porque mi abuela nunca, todo este linaje de hechicería y esta maldición generacional provenía de parte de mi abuelo materno. Pero de parte de mi abuela materna, ella era cristiana evangélica, 53 años en el evangelio. Amén. Y yo crecí escuchando de un Dios bueno, un Dios que liberta, un Dios que es amor,
inclusive iba a la iglesia hasta cierto punto con ella, pero siempre me sentía atraído por las metresas, todo lo que involucraba esa feminidez de las metresas, el perfume, el glamour, el maquillaje, los hombres, todas esas cosas del mundo de las metresas eran las que a mí me atraían. Pero aún no lo podía expresar porque no tenía la libertad de la edad para lograr hacerlo. Cuando ya yo empiezo, que voy entrando en la edad de 10, 11 años, que ya se va activando lo que es la sexualidad, como en todo ser humano, ya yo voy teniendo deseos por los hombres. Ya no nunca me interesaron las mujeres. Yo pequeño jugaba con los niños, con los amiguitos, de que yo era papá y mamá, yo era mamá, y ese era el mundo en el cual yo me mantenía, porque esa era la situación en la cual yo me sentía encajado. Vengo de un hogar disfuncional donde mi papá, soy hijo único de parte de mi madre, fuera del matrimonio, mi papá tenía a su esposa y otros hijos tanto dentro de un matrimonio que tenía como fuera del matrimonio. Yo me crié con mi mamá, pero siempre hubo una relación como de amor-odio dentro de mi papá. Ya cuando yo voy expresando mi sexualidad como tal, ahí se incrementa aún más el odio porque mi papá es un hombre chapado a la antigua, gallero, eh, un hombre de campo chapado a la antigua. Pues en ese orden yo siempre voy creciendo, recibiendo odio, recibiendo rechazo, recibiendo todos los golpes que el diablo específicamente me estaba ministrando para que en mi corazón existiera odio. A la edad de 5 años es donde tengo mi primera manifestación con un demonio que se llama Believer Camp, Dios lo reprenda. Él no comienza a trabajar en mi cabeza porque yo no lo resistía, pero sí da indicios de que a mí se me tenía que comenzar el proceso de preparación para servirle a ellos. Ya 13, 14 años, cuando destapa todo este rollo dentro de mi familia, de que ya yo no podía ocultar la homosexualidad, porque yo siempre, como te dije, tuve inclinaciones absolutamente por los hombres. En ese momento entonces sube todo ese problema con mi familia, mi papá me rechaza, me expulsa de allá, comienzo yo a quererme vengar de él, buscando ser más homosexual de lo que en realidad yo era, porque quería expresar, yo sabía que eso le dolía a él, yo quería que él sufriera, como a mí me estaba doliendo todo lo que él me estaba ocasionando. Pues ahí me sentí apoyado por el demonio de Anaís Sapie y de Malta, Dios la reprenda, que me enseñaron a ser mucho más femenina, me enseñaron a transformarme, me enseñaron a seducir los hombres, ya con la edad de 16, 17 años. Ya no había un hombre que yo quisiera acostarme que no me acostara, porque ellas me daban los puntos de hechicería, de cómo hacer para que todo hombre que no fuera cristiano, ya eso es otra historia, de cómo descubrí que solo eran para los que no eran cristianos, pero para envolver los hombres a yo poderme acostar con ellos. Desde muy temprano decidí, fui una persona muy decisiva, muy autoritaria, siempre quise que las cosas se hicieran a mi manera. Fui entrando en el mundo, como te dije, de la hechicería. Ya a los 18 años ya yo trabajaba brujería, trabajaba el tarot, leía las cartas, comienzo lo que son las preparaciones con los bautizos Petró, porque yo quería más rango dentro del mundo de la hechicería. Todo porque quería más poder, todo porque yo quería que las personas hicieran lo que yo quisiera y también porque tenía dentro de mí un motor motivacional que era el demostrarle a mi familia que aún yo siendo homosexual yo podía lograr todo lo que yo quisiera. Entonces comienzo a prepararme, comienzo a ir donde los hechiceros, comienzo a buscar brujería de alto rango, personas que trabajaban con brujería de alto rango, para entonces yo incursionar en ese mismo mundo. Comienzo a trabajar, le pido al diablo que inmediatamente comienza a trabajar en mi cabeza, que yo necesito que me hiciera mi casa, que me diera, que terminar mi carrera profesional. Terminé mi carrera y ya de ahí en adelante entonces se van dando un sinnúmero de situaciones porque yo quería que la gente fuera como yo quisiera que fuera. La gente en la calle yo la humillaba, yo me dedicaba, porque yo, como te dije, trabajaba con este demonio Anaís Sapie, que es la dueña de la soberbia. Ella es la soberbia que camina, pues yo me sentía de la misma manera. Me sentía empoderado, pues consumía drogas también, con muchas influencias de dinero, siempre estaba alrededor de muchas personas. Estoy tratando de Ok, sintetizarte un poco. dentro de esta parte, lo que tiene que ver con la brujería,
Hay muchas personas que te están mirando y conocen un poquito a amplitud lo que tiene que ver con la brujería. Y tú hablar acerca de Marta, hablar de Anaísa, hablar de los Petroses, es hablar de temas que son muy conocidos aquí en la República Dominicana. Dentro de lo que tiene que ver con estos trabajos, a ti en algún momento no te dio miedo decir, yo me voy a involucrar en esto aunque me cueste la vida. No, porque fue lo que yo conocí, fue en lo que yo nací. Yo estaba familiarizado con con los espíritus desde que nací. Por eso, Dios, a mí no fue que me lo presentó nadie, yo sabía que Dios era real, porque los demonios, que en ese momento para mí eran mis santos, mis dioses, yo lo veía como te estoy mirando a ti. Yo hablaba con los espíritus, Anaísa Pie me hablaba. Yo tenía una silla donde ella se sentaba al frente mío para hablar conmigo. Era una relación muy profunda que yo tenía con los espíritus, donde yo no consultaba a otro brujo, yo consultaba a los espíritus. Explícame Y si algo el en esta espíritu área. me decía, yo te voy a mandar donde mi caballo fulano de tal, porque allá yo te voy a hacer tal punto, entonces yo iba donde su caballo fulano de tal, aunque fuera del otro lado del mundo, porque ahí me mandó el espíritu, al cual yo estaba acostumbrado a ver aquí en mi casa. Estoy interrumpiendo porque hay No. algunas piececitas que son muy interesantes, Claro. las cuales has estado hablando, porque tú ves ya ver un personaje que quizá no todo el mundo tiene la capacidad de verla, que se siente a hablar contigo, es algo muy profundo. Claro. Hay gente que está ahí conectado que va a decir que tú sufrías de esquizofrenia, pero estos espíritus existen, son reales. Más reales que nosotros que estamos aquí. Tal vez nosotros seamos una ilusión de una realidad alterna, pero ellos no. Ellos son reales. Lo único que ellos no tienen un cuerpo material como nosotros, pero operan de una manera tan real. Y específicamente esto es algo que Satanás quiere, que todo el mundo se mantenga bajo ese limbo. Satanás quiere que todo el mundo se mantenga, cree, pero a medias. Porque él sabe que inmediatamente una persona tiene acceso a la verdad, ya por ende sabe que existe Dios. Y él no quiere eso, él se mantiene siempre en un término medio. Las personas, muchos dicen de la existencia de Satanás, pero no lo quieren entender. Pero por ejemplo, no con esto estamos atribuyéndole que la maldad humana toda sea producto de Satanás. No toda, porque el ser humano tiene una parte caída en su propia naturaleza, lo cual lo impulsa también a cometer errores. Porque muchas personas inmediatamente salen a decir que queremos tapar la realidad. No. Los demonios son reales, absolutamente reales. Se mantienen en base a la manipulación del ser humano, instigando al ser humano a que cometa abominaciones, a que cometa errores, porque ¿quién puede decirme que una persona que toma a su hija de 3, 5 años y la viola no tiene el diablo Wow, adentro? es Tiene algo que muy tener, o profundo. lógicamente a Satanás que tiene dentro de sí, porque luego esa persona se arrepiente, no, porque es el diablo. Son obras de Satanás bajo la manipulación. Satanás opera de una manera tan profunda que el ser humano no lo puede entender, porque el mundo espiritual es tan profundo que las personas no lo pueden entender. Existen millones de legiones de demonios que están encargadas de absolutamente todo lo que hace que el ser humano se desvíe de los caminos de Dios. Existen demonios que están específicamente encargados del sabor hasta la cerveza. Y muchas personas eso no lo pueden entender. Existen demonios dentro del juego de azar, que son cosas que son pequeñeces, que las personas simplemente lo quieren escudar con una realidad. Todo el lógico no puede entender lo que estamos hablando, ¿me entiendes? Las personas que son muy lógicas no pueden entenderlo, porque estos son temas sobrenaturales, estos son temas de personas que pueden entender en el mundo sobrenatural. ¿Cómo tú le explicas? Ahora mismo hay ateos, hay agnósticos también. Hay personas que no tienen una creencia de lo que tiene que ver con el mundo espiritual. ¿Cómo tú le explicas que tuviste una entidad espiritual que se sentó a hablar contigo y tuvieron un diálogo? ¿Cómo tú puedes traducirle eso a ese grupo de personas que está ahí? Simplemente las personas dicen sentir amor u odio y no pueden ver ni el amor ni el odio, y lo sienten. Tú sientes en tu corazón amor u odio, pero tú no ves ni el amor ni el odio, pero tú sabes cuando lo sientes en tu corazón. Pero hay otra persona que ese odio tiene la facultad de transmitirlo en colores y lo puede percibir en colores, a lo que lo que en el mundo espiritual se le llama el aura. Y muchas personas sienten un aura maligna dentro de una persona. Los demonios se revelan en base a lo que ellos entienden que es algo que ellos pueden utilizar.
Satanás no pierde el tiempo con todo el mundo. Muchas personas están buscando explicaciones, están buscando conocer. No van a conocer nunca porque no representan algo que el diablo pueda utilizar. Todo el que estuvo inmerso dentro del mundo de la hechicería de manera real, porque muchos están, y como Satanás los llama, burro de cargas, que son personas que están en la brujería, pero Satanás lo tiene para humillarlo o para ponerlo a cargar las culpas de otros hechiceros que él sí lo está usando y que lo posiciona. Porque Satanás posiciona hechiceros porque necesita lo que Dios depositó dentro de esa persona para poder operar. Satanás no puede operar en este plano si no utiliza un propósito vivo, un don de parte de Dios. Él necesita algo que lo conecte con la gloria para él poder manifestarse en este plano. Y sabemos, tenemos un ejemplo gráfico que es Jeremías, que Dios desde antes de Jeremías nacer ya lo había santificado y le había dado los dones que Jeremías iba a utilizar dentro de su ministerio. Así mismo pasa con todos los dones. Muchas personas que vemos hoy que son satanistas, que están atados dentro del mundo de la hechicería, son personas que tienen un ministerio glorioso de parte del Señor y es lo que Satanás está utilizando. Pero como esa persona tiene un don superior, Satanás tiene que mostrársele para que ellos crean. Pero ¿cómo se le muestra? Yo durante toda mi vida nunca vi el verdadero rostro de los demonios hasta que conocí a Cristo. Cuando yo conocí a Cristo, entonces conocí el verdadero rostro de Anaísa. Durante, por ejemplo, es uno de los demonios que te estoy mencionando. Durante toda la vida, yo pensé que Anaísa era la típica, como ella se hace llamar la mujer del oro, la maîtresa de los hombres. ¿Cómo la viste con la primera vez? La primera vez que yo la vi fue así como tal, una mujer glamour, todo lo que yo quería ser. Una mujer rubia, despampanante, ojos Como azules, Shakira. piel blanca, muchísimo más bella que Shakira. Despampanante, y es la imagen que ella le muestra a los hombres. Es la imagen que ella entra dentro de una mujer para que los hombres vean. Cuando ella pone un trabajo, de esa manera ella se le muestra a la persona que fue a solicitar el amarre. Es decir, una mujer viene donde un altar a solicitar un amarre para un hombre. Ese hombre, ese espíritu inmundo se le va a personificar a través de esa mujer. Cuando ese hombre vaya a estar con esa mujer íntimamente, no va a sentir que es con ella que está, sino con el espíritu inmundo. El espíritu inmundo lo amarra, lo enlaza y el hombre queda ahí. Pero cuando yo vi su verdadero rostro de que ella era una anciana, decrépita, sin cabello, que el Señor me permitió mostrarle un día de ayuno y oración, que Dios me la mostró y me dijo, mira, este es su verdadero rostro. Una anciana. Una anciana, todo lo contrario, absolutamente. No conforma ni siquiera humana porque no es humana, no es mujer, es un espíritu. Ellos se ocultan detrás del sexo, unos mujeres, otros hombres, pero en verdad sabemos que los espíritus no tienen sexo. Y es muy profundo el mundo espiritual, demasiado profundo. Y por eso es que yo digo, muchas personas debemos delimitarnos a no opinar de lo que nosotros no sabemos. Wow. Usted Muy simplemente no cree, ok, tú no crees, te lo vamos a respetar como tal, mas no opines de lo que tú no conoces. Muchas personas inclusive, cristianos, lo vemos que hablan de otros cristianos que hablan de su manifestación que tuvieron antes de llegar a Cristo y quieren poner en tela de juicio. Yo no dudo el testimonio de nadie, absolutamente. Si bien es cierto que hay ciertos, como en todas partes, hay ciertas personas que le echan un poquito de levadura a su testimonio para que se vea más abultado, pero yo no dudo de lo que nadie vivió, porque yo sé lo que yo viví y sé que es real. Dentro de estos pactos que empiezas a hacer, bautismo, te bautizan el cerebro ya para que puedas sentar y ser un caballo ya de misterio, trabajar. Tú decidiste trabajar luego de esto, poner un altar. ¿Y cuáles fueron los pactos que tú hiciste con estos Yo demonios? tenía un altar antes de comenzar a bautizar. El primer bautizo es el bautizo que me hicieron para que los demonios supuestamente ya en la calle no me tumbaran, en los prilleces o las fiestas de los demonios, ya ellos no se me manifestaran como ellos querían, pero el diablo se basa de una mentira para hacer que tú caigas en otra, porque él dice que de esa manera ya no te van a tumbar, pero cada generación de demonios llama a otra generación de demonios. Yo comencé trabajando, como te estoy mencionando, con misterios blancos, como se hacen mal llamar ellos, y terminé trabajando con espíritus que no son ni siquiera
a lo que el hechicero sabe lo que es un guiné, que no son ni siquiera guiné. O sea, no son espíritus de personas, no son espíritus de familias, sino demonios traídos, demonios hechos. Los primeros demonios con los cuales tú trabajaste, mencionando para que hay gente que está ahí, que conoce de esto, para que ellos puedan identificar que sí tú estuviste ahí. Los primeros demonios que yo comencé a trabajar, la primera manifestación que tuve fue con Believer Khan, Dios los reprenda. De ahí en adelante continúa abriéndome paso Malta, Lubana, Dios la reprenda. A lo que muchos la llaman Santa Malta, que de Santa ya no tiene nada, que su verdadero nombre es Malta, Lubana, Filomena, Lubana, Girauedo. Todos esos son nombres en los cuales ese mismo espíritu se oculta. Ella comienza a hacerse casa dentro de mi vida. De ahí en adelante entonces voy entrando a trabajar con la división del Varón del Cementerio. Comienzo a incursionar en el mundo del Varón del Cementerio para hacer trabajos para negocio. Ya no quería trabajar en ese aspecto, sino que ya quería ir traspasando. Te estoy hablando dentro de lo que era trabajar al público y lo que era personal. Siempre en lo personal, Anaí Sapie fue el misterio de mi casa, el demonio de mi casa. Esa era la reina de mi casa, ese era a quien todo se le daba aquí en mi casa. Se le hacía un prillé de 13 días dedicado a ella, donde se llamaban todas las divisiones de los demonios, día por día, para que pasaran ahí, pero en conmemoración de ella. Luego de eso, entonces, comienzo a trabajar línea Petro, comienzo a trabajar con Esili Dantó, Esili Quenoa, Dios la reprenda, que son metresas que no son de aquí. Son rama totalmente haitiana, del vudú haitiano. Esili Dantó es un demonio que se hace llamar la reina de Haití, libertadora de Haití, dice ella que es. Desde cuando la revolución haitiana fue el demonio que vino y ella dice que fue que lo libertó. Entonces ese demonio comienza a trabajar aquí. Inclusive la primera vez que uno de esos demonios sube en este pueblo, en Atomayor, Silí Quenoa, Dios la reprenda, fue en mi cabeza. De ahí en adelante se fue a trabajar donde otro, un amigo, por así decir, Dios lo liberte, que todavía está inmerso en ese mundo. Se fue Silí Quenoa a trabajar a su casa y se quedó la otra, Silí Dantó, aquí, trabajando aquí. Y entonces todos los pactos y todo lo que íbamos a hacer teníamos que hacerlo juntos los dos, porque él invocaba esa división y yo la otra, y ahí se iban abriendo puertas. Trabajábamos con espíritus, como te estoy diciendo, espíritus hechos, espíritus que se invocan, se preparan para... ¿Cómo así ellos? Por ejemplo, Esili Dantó, Dios la reprenda, ella se encarga de hacer lo que se llaman puen. Puen son espíritus que ellos toman y lo preparan con los huesos de gente, entre otras cosas que yo no la voy a decir acá, pero lo preparan y lo dedican para un acontecimiento en específico. Por ejemplo, hay puentes que son preparados para buscar clientes, que esos se preparan y se mandan a las calles. Ese puente está encargado de que todo el que va a salir a buscar un brujo, donde va a tener que ir a torpar, Eso es como Carrefour. a tu casa. Carrefour en realidad no es para eso. Muchas personas como que no han podido El entender término. la profundidad de Carrefour. Carrefour es un demonio que se utiliza para traer los demonios a este plano, porque él es los cruces. Él es que está específicamente en el cruce. Pero para que tú veas la cosa del diablo, qué sucio es, Dios lo reprenda, Satanás necesita pedir permiso a Dios para poder pasar un demonio a este lado. Entonces Carrefour es que se encarga de traer los espíritus a este lado. Usted invoca un demonio, usted necesita que Carrefour lo traiga. Pero también a Carrefour se le da comida en las cruces de camino, que por eso es que mucha gente piensa que Carrefour sale a buscar clientes. Carrefour se le da comida aunque no trabaje, porque él es que trae los demonios. Él no trabaja en ningún lado. Él se le da comida, él trae los demonios. Pero hay puen que usted lo busca para que traiga clientes, porque el brujo que trabaja Guiné nunca consigue nada. Guiné son los demonios de familia. ¿Por qué? Porque esos demonios de familia, a como se le... es la traducción, que es lo Guiné. Esos demonios de familia simplemente sirven para atar a la gente, para que la gente se mantenga, el que es homosexual, homosexual, el que está en droga, pero no le dan al brujo nada, no desenvuelven nada, ni el cliente cuando va a buscar tampoco recibe nada. Pero en esta parte, la gente que va a buscar brujería no va por su propia cuenta, sino que este puente, como tú dices, es No. que lo sale a buscar. No, estamos hablando de personas que van a salir a donde un brujo. ¿Entiendes? Voy a entender. Esas personas que dicen yo voy a consultar un brujo, hoy es martes, hoy es viernes, voy para donde un brujo por esto, por aquello, cualquier acontecimiento. El puente que usted tiene operando en el territorio, que tiene que respetar otro puente que hay en otro territorio encargado. Es decir, si aquí yo como brujo
tengo un puente que está operando en este territorio, ese tiene que respetar el de otro hechicero que está en la salida, que está trabajando, ese otro de la salida está trabajando para otro territorio. O sea que en el Pero todos mundo, los que están en esta área, en el territorio donde está operando este puente, cuando vayan a salir un brujo tienen que terminar en el o patio. sea que en el mundo de la oscuridad hay un orden. Mucho más hermandad que lo que hay en el mundo Dios evangélico. mío, Padre amado. Para que tú lo sepas, porque ahora mismo vemos que el mundo evangélico se está viviendo de mucha tiranía. Eso es algo que yo me lo pregunté y se lo pregunté inclusive a mi pastora. Yo le decía, ¿por qué del mundo donde yo vengo hay tanta hermandad como no hay aquí? ¿Tú sabes por qué? Entendí. Porque el cristiano no ha entendido el poder que hay en la unión. El cristiano lo que vive es buscando fama individual, Gloria a Dios. buscando tener una agenda llena, buscando ser el protagonista, no entendiendo que el protagonista es Cristo, pero queriendo el protagónico y se desune, es una presa fácil para el enemigo. Porque, por ejemplo, no hay una forma más fácil de que un hechicero pueda destruir a un evangélico que cuando lo desconecta de una congregación. Si está acostumbrado a encontrar a Dios en medio de esa congregación y el diablo logró desconectarlo, lo va a acabar, Wow, Dios. lo va a acabar. Dentro de los pactos impactantes que hiciste, ¿cuál fue el pacto más profundo? Hubo un espíritu que yo estaba creando aquí por medio de Silidanto, Dios la reprenda, en el patio. Y ese espíritu iba a ser dedicado, me lo iban a poner en los ojos. Eso es una profundidad que no todo el mundo lo puede entender. Solamente los hechiceros que llegaron a En alto los nivel ojos. en los ojos. O sea, en el cuerpo hay diferentes áreas donde los Tú demonios lo se puedes pueden poner, posicionar. claro que sí, uno lo puede poner. Hay personas que ponen demonios, se lo ponen en los ojos, se lo ponen en la lengua, pero es con un objetivo en particular. Yo ese lo quería en los ojos para yo matar a todo el que yo quisiera que me hiciera daño. Porque yo nunca me consideré ser bueno en ese mundo. Yo me dedicaba a todo el que me levantaba la mano, el que me hacía algo. Yo nunca discutí ni peleé con nadie. Yo iba a mi casa, invocaba, prendía una vela y yo decía, yo tengo que verlo. De lo contrario no trabajo más. Siempre, donde yo comencé ese pacto, ya ese pacto estaba prácticamente terminado, ya se había hecho todas las cosas, ya se iba a hacer lo que se llama un bucambacá, para darle entrada absolutamente a ese demonio a este plano, para depositarlo luego en los ojos. Un bucambacá es un bucán que se hace con 7 especies de animales vivos. Y entre otras cosas, cuando ese demonio ya iba a entrar a este plano, lo que él me pidió fue la vida de mi mamá. Yo pensé que eran los animales, ya yo tenía los animales comprados y todas las cosas. Él me pidió la vida de mi mamá, porque yo no tenía hijos, porque no tengo nada. Entonces él me pidió la vida de mi mamá. A ese fue el punto donde yo dije, yo no puedo con esto. Eso no lo podía dar. Entonces ahí renuncié a ese pacto. Pero ese fue el mayor de los pactos, porque ponerle brujería a gente para que se murieran, eso para mí no era nada. Absolutamente nada. Hacerle brujería, yo era enemigo de las mujeres. A las mujeres yo hacía brujería por diversión. Yo me encanta, si yo sabía que una mujer tenía, porque nunca me gustaron las relaciones que yo tenía en el mundo homosexual, no eran con hombres homosexuales igual que yo, no me gustaban. Eran con hombres Que heterosexuales. fueran machos, machos. Ujú. Me encantaba, si yo sabía que tenía una mujer, entonces yo le preparaba algo a él en su ropa para que cuando él estuviera con ella no le decía nada. Entonces ella se le pudriera su parte íntima, comenzara a padecer y un sinnúmero más de cosas De esta sucediendo. parte es un poquito impactante escuchar algo como esto, porque hay gente que dice que esto no existe. Es real. Si una persona se acuesta con una persona que brega con brujería, esta persona le puede hacer un trabajo para que se le pudra todo. De todo, para hacerle de todo. El que se acuesta con una persona que es hechicero o tiene lazos con algún hechicero, está corriendo el peligro de que esa persona pueda hacer con ellos lo que quiera. Lo único que Satanás no puede tocar es un cristiano evangélico de verdad. Eso es lo único que el diablo no puede tocar, porque después que yo me cansé, como hay un pequeño corto por ahí un poquito famoso, después que yo me cansé de acostarme con muchos hombres, yo le pedí al demonio de Anaí Sapien que yo quería acostarme con un hombre evangélico. Yo tenía esa fantasía, porque yo sentía que directamente yo me estaba vengando de Dios de esa manera. Y yo quería acostarme con un evangélico. Y ella me dijo, yo te lo puedo dar todo lo que tú me pidas, menos eso.
Un evangélico no te lo puedo dar. Y para poderte dar un evangélico tienes que esperar que él salga del evangelio. Vamos a tramar, me va a Dios llevar mío. un tiempo, lo voy a hacer que se salga y te lo entrego. Pero es que no tiene sentido. Yo quería que él pusiera la Biblia en una mesa y se acostara conmigo. Dios mío. Era mi manera de yo sentirme como vengado, ¿tú me entiendes? De sentir que aún cuando ellos me repudiaban, no pudieron, ¿me entiendes? O sea, tú con trabajos de brujería tú podías conquistar Cualquier hombre que pero un estuviera, evangélico no. no, no se puede. Dios Un mío. cristiano, pero cristiano de verdad, te repito. No cristiano de nombre, un cristiano verdadero. Porque yo he visto evangelistas hablando lenguas de Silidanto, yo he visto evangelistas hablando lenguas de demonio. No todo el que está encima de un púlpito predica la palabra de Dios verdaderamente está con Dios. Dios sí le da la oportunidad y ellos pueden hacer todo lo que quieran. Pero de ahí en adelante a tener autoridad en el mundo espiritual no todos la tienen. No todos la tienen. El mundo espiritual es muy real. Hay muchos cristianos evangélicos que juegan a ser cristianos. Y eso es algo que es muy decisivo porque también están en liderazgo. Y la iglesia que tiene un líder que no es evangélico de verdad es una iglesia que no es... Tiene problemas. Sí, que es presa fácil, que no le da carpeta a los demonios, que no le da problema a los demonios. Quien le va a dar problema a los demonios es quien está sometido a la palabra de Dios. Llámese como usted lo quiera llamar. Es el sometimiento que da autoridad. Gloria a Dios. En tu casa, dijiste al principio que tenías algunos trabajos muy específicos y los demonios, la cantidad de demonios que tú tenías en tu casa o en tu cuerpo, por decirlo así, ¿cuántos eran? No, no. Yo no trabajé con cantidad de demonios, yo trabajaba con legiones de Legiones. demonios. Yo trabajaba con legiones, a lo que muchos conocen como divisiones, pero son legiones. ¿Tú pertenecías al africano o al haitiano? No, yo trabajé todo. Yo me Todas. moví en todas las aguas. Santo Dios. Porque yo me bauticé primero con división dominicana, lo que se llama la 21 división. Y luego me hice puntos africanos, punto Petro. Ni siquiera directamente haitianos, sino africanos. Porque es que te estoy diciendo, yo siempre indagué porque quería profundidades. Yo quería poder, quería autoridad. Y así como hay muchos cristianos charadosos, hay muchos brujos charadosos también. Hay muchos brujos que son más espectáculos que cualquier otra cosa. Y eso a mí me encantaba, yo llegar a un lugar donde yo veía a una persona que no estaba haciendo nada, entonces yo dedicarme a hacerle daño en el lugar donde estaba. ¿Me entiendes? Porque yo sentía que estaban como faltándome inclusive a mí también. Cuando yo veía que estaban burlándose de los espíritus, gente endrogada, personas, porque aún cuando yo usaba droga, los demonios no me permitían usar droga mientras le iba a servir. Los demonios no me permitían acostarme con hombres mientras le iba a servir. Yo tenía que vivir en silicio, yo tenía que hacer compromisos. ¿Silicio? Sí, profundidades, para tú poder acceder a ciertas divisiones. Dentro de un prillé, cuando va a comenzar un prillé, que por ejemplo, en mi caso, yo no hacía un prillé dominicano, sino ya hacía un prillé de todas las divisiones. Yo invocaba 7 potencias africanas, 3 potencias indígenas, 9 potencias indígenas, 7 potencias africanas, la 21 división, la 14 división Petro, 47, 107, 147, que son divisiones que es lo que te digo, que las personas están reprendiendo a Naísa, Malta y a Balenjó, pero no se imaginan lo que está operando atrás. Ahora mismo, el cristiano evangélico tiene que entender que esos demonios que ellos solían reprender comúnmente no están operando. Están Ahora otras. mismo hay una división de tillanes, por ejemplo, Dios los reprenda, que está Tijam Damto, Tijam Piesé, Yanko y Minel, y un sinnúmero más de esa misma jerarquía de demonios que están operando, que son los que están matando a las mujeres, que son los que están por ahí metiendo droga, que el Tijam Piesé, Dios los reprende, que tiene la gente pichando. No está seguro de quién está operando. Reprende el espíritu inmundo, que así tú tienes autoridad, pero si le mencionaste el nombre de alguien. Y no solamente a eso, que también tú reprendiendo cualquier espíritu inmundo, todavía hay problemas. ¿Por qué? Porque todo aquel que es designado en área geográfica tiene que conocer a qué el Espíritu Santo lo está llevando a aquel lugar o que Eso se te es dé por revelación lo que está pasando en esa área. Eso es así, pero es lo que yo te estoy diciendo. Estamos peleando una competencia nosotros los evangélicos porque todos queremos el mismo puesto. Todos queremos la misma jerarquía y la palabra es clara y dice que el Espíritu Santo repartió dones conforme quiso a todos,
Todos tenemos una asignación especial. Yo no puedo venir a fajarme con el hermano para quitarte tu ministerio, por ejemplo. Si Dios te dio autoridad a ti, por ejemplo, en este mundo de los espíritus, de los demonios, yo no puedo venir a querer competir contigo donde yo lo que tengo es un ministerio de enseñanza. Así es. Tengo que preguntarle al Espíritu Santo para qué Él me llamó. Por ejemplo, en mi caso, cuando Dios me llamó, que la sangre de Cristo me lavó, Dios me dijo a mí, yo te llamé para que expongas todo lo que viviste y lo que hiciste dentro del mundo de las tinieblas. No para enseñarle brujería a las personas, porque ahora estamos viendo muchos hechiceros que Dios los saca o que se hacen llamar hechiceros y empiezan a darles remedio a las personas, supuestamente predicando el evangelio, pero el que expone las tinieblas no da el punto para que otro que esté empezando en la brujería diga, mire, ese era brujo y era grande. Mira lo que él está diciendo. Así es que se invoca un demonio, así es que se trae un espíritu. No, así no. Entonces, nosotros tenemos que ser cristianos con responsabilidad. Nosotros tenemos que ser evangélicos con carácter. Nosotros no podemos jugar a ser los cristianos. No podemos jugar a que nosotros tenemos a Dios agarrado en la mano. No, es Dios que nos tiene a nosotros agarrado en las manos y nos usa como instrumento de su bendición, como Él quiere. Dentro de esta parte, trabajaste, pusiste tu altar, cuadros, demonios, legiones, están ahí. La gente que venía a consultarte contigo, ¿qué pasaba con ellos? Lo primero antes de... ¿Tú trabajabas con trabas, con engaños? No, para obtener vamos ya lo a que tiene que entrar ver la vida de la directamente gente? ahí. Mira, los cuadros eran un prerequisito, porque el cliente si va a un altar y no ve un cuadro, no cree. Yo entendí que los cuadros nunca tuvieron poder. Yo nunca creí en los cuadros, nunca. Hay brujos que tú lo oyes santificando los cuadros. Los cuadros son láminas que lo venden en una botánica. Tú lo compras y lo quemas, e inclusive hay personas que creen que quemando un cuadro es realmente ganar una batalla. No, el espíritu, los espíritus son los que tienen tres poderes, como lo dice la escritura: robar, matar y destruir. Todo brujo roba, eso es lo primero. Aun cuando ese brujo se dedica a trabajar con los demonios, roba, porque no le trabaja a Dios, y roba, mata y destruye. Un brujo, si por ejemplo llega un cliente y Satanás le dice no le cobres, es porque el diablo tiene un pacto con esa familia. Es porque lo que se va a hacer ahí, Satanás quiere que esa persona quede enganchada. ¿Me entiendes? O su generación, o hay alguien dentro del linaje que el diablo lo quiere usar. Hay personas, por ejemplo, que tienen un hijo que el diablo lo quiere usar, pero el hijo está en el evangelio, pero la mamá no. La mamá va a consultarse. El diablo no le cobra a la mamá, pero es por el hijo. Porque él sabe que entrando a la casa con la mamá, él tiene manera de cómo incidir dentro del hijo, si el hijo verdaderamente no tiene una conexión profunda con el Espíritu Santo que pueda rechazar a papá y a mamá por Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, en la brujería hay de todo. Hay un tiempo de robo, hay un tiempo de trabajo verdadero, hay un tiempo donde, por ejemplo, ahora mismo, todo el brujo sabe que el hechicero se hace de cuarto con la lista de materiales. Porque el hechicero dice, yo te yo te busco todo eso porque te va a ser muy difícil. Hay a clientes que tú tienes que trabajar, le vuelvo y te digo, porque el diablo te dice que le trabaje. Pero hay otros donde Satanás te dice, saca todo lo que tú quieras, que hay dinero. Y no le ponga nada, porque por eso es que están los puntos en el patio, como yo te mencionaba ahorita. Un hechicero tiene distintos puntos. Hay un punto dulce, como uno lo llama, que es el punto donde, por ejemplo, una persona que va a buscar dinero a un altar, uno le dice, yo te voy a poner trabajo, tráeme esto, tráeme esto, tráeme esto, tráeme esto y te voy a cobrar esto. Mentira, uno lo que va y le prende una vela a ese punto, que ya de antemano el diablo, a través del hechicero que trabaja en el lugar, preparó para que todo el que fuera, el llevarlo a ese lugar o llevar esos trabajos en grupo a ese sitio. Hay otro punto que es un punto muerto, vamos a decir un punto de muertos, que es donde uno va a trabajar para hacerle maldad a las personas, para mandarle espíritus malogrados a las personas, para invocar problemas para una casa. Uno va y lleva una vela ahí. El brujo no se mata mucho. Hay a clientes que sí hay que trabajarle, como te dije, pero es por un llave de las tinieblas. No específicamente porque el brujo necesite hacerlo, no. Si es brujo de verdad, vuelvo y te digo, que caminó en las tinieblas, porque Satanás ubica a quien él puede utilizar para que camine junto con él en las tinieblas. La gente, cuando empezó a trabajar brujería, ¿le iba bien o le iba mal? Hay un grupo de personas que están viendo que dicen que quizás trabajando brujería te va a ir bien, pero al final se ha visto algo, todo lo contrario. Mira, en mi caso,
Yo trabajaba la brujería, a mí nunca me faltó dinero ni hombres, porque era era donde el diablo tenía mi vista, dinero. Yo semanalmente dentro de mi altar hacía 300 y 400 mil pesos. Semanalmente. Nunca trabajé con clientes nacionales porque no me gustaban. Yo decía que los clientes nacionales, con ciertas excepciones, pero directamente clientes de aquí de mi provincia, no me gustaban. Porque no me gustaba pisarle el agua a los otros hechiceros. Entendía que ellos se podían buscar su comidita y como yo tenía mucha arrogancia, decía, no, yo no le voy a quitar el morito a ese brujito que se lo pueda ganar prendiéndole la vela a esa persona. Me dedicaba a trabajos de alta envergadura, trabajaba para empresas, me dedicaba a trabajar para clientes que pasaban Empresas. drogas, sí, que pasaban drogas en Miches, por ejemplo, iban a pasar embarques de drogas y Lida Antoyo la tenía específicamente, Dios la reprenda, para trabajar en ese sentido. Personas que iban a pasar drogas, venían, se preparaban acá y pasaban la droga, conforme el demonio le decía. Y ya tú sabes, eso es algo donde tú puedes cobrar a pedir de boca. Satanás se dio cuenta que las personas entendían, se estaban alejando de la brujería porque se veía de que el brujo verdadero no tenía dinero. Te estoy hablando 20 años atrás, porque el diablo tuvo que cambiar la técnica, porque como decía un hechicero en una entrevista que yo vi, y es real, sí, él es hechicero en el oficio ahora, pero lo declaramos libre en el nombre de Jesús. Amén. Eh, Él decía que desde el 2000 en adelante la brujería bajó un 50% de poder. Es verdad. ¿Por qué bajó? Porque Satanás ya directamente no está embarcándose en darle tanto poder a los hechiceros por lo que estaba pasando después. Dios está llamando a los hechiceros, Dios los está transformando y las tinieblas están quedando evidenciadas. Ahora Satanás tiene otro plan que es con el picheo, así está llamando a la juventud. Y del diablo le proporciona el dinero, le da mucho dinero, pero lo está llevando a los vicios. En mi caso, yo tenía, como te dije, la autoridad sobre los hombres por medio de dos metresas a las cuales yo estaba casado, Dios la reprenda, que era Candelina y Esilique Noir. Ellas me tenían dos anillos, que cuando yo con esos anillos salía a la calle a beber y a usar droga, el hombre que yo quisiera, yo hacía lo que tenía que hacer, me pasaba los anillos por la cara y ese hombre iba a dejar a su mujer y se iba a ir conmigo. Seguro. Pero ¿qué ellos veían cuando tú te pasabas los anillos? Me transformaba en el demonio, ellos veían al demonio a través de mí. Veían una Sí, mujer. al demonio que yo le trabajaba, los que tenían los anillos puestos. Dios mío. Yo tenía dos demonios que eran mis esposas, según el diablo, que nunca entendí por qué si el diablo sabía que yo era homosexual me casaba con dos metresas. Pero tenía esos dos demonios ahí y, y yo sí conseguía mucho dinero, pero el diablo me estaba llevando a la droga en un abismo donde, por ejemplo, como yo me veía muy poderoso y entendía que el que tenía la droga, el que tenía el poder en la calle, porque el que no se va contigo en el mundo de la calle por dinero, se va por droga, y el que está en la calle encontró quien le diera droga, ese es su papá. Entonces es poder. Para mí era poder. El diablo me enseñó que esa era una forma de también tener poder encima de las personas. Yo siempre quise tener autoridad sobre la gente. Y ya yo entré a unos niveles donde ya nosotros consumíamos una droga de primera calidad, que es la que mata muchísimo más rápido a la gente, porque es una droga que Dios mío. me traían una droga, ya tú sabes, del kilo, como dicen vulgarmente. Y eso era una droga que eso ponía a la gente loca, la gente atrás de mí. El último día que yo consumí perico o cocaína, para los que no lo conocen como tal, fue un día que salí de aquí de hacerle un prillé a Anaísa Pie, Dios la reprenda, 26 de julio. Termino de hacerle prillé a todas las metresas blancas, Marta, Gunguna, Anaísa, Ofelia, todas, Dios la reprenda. Salgo a consumir porque tenía mucho dinero, me sobró mucho dinero y tenía unos clientes del amigo mío que también trabajaba con ellos pasando droga. Y vinieron, ya tú sabes, con una droga que nosotros le decíamos en aquel mundo un veneno. Cuando salimos con ese veneno, ya eran las 5 de la mañana. Me quedé inmóvil, me dio lo que le llaman en ese mundo un batrí, que es una sobredosis. Me quedé inmóvil, me defequé arriba, se me salieron los orines, no me podía mover y estaba literalmente tirado en una habitación donde la oscuridad era tan profunda que tú la podías cortar, porque no había nada de luz. En ese momento clamé a ella y le dije, ay Madre Anaísa, Dios te reprenda en el nombre de Jesús. Ay Madre Anaísa, ayúdame.
sácame de este momento. La vi que venía para arriba de mí riéndose, muerta de la risa. Se estaba Sí, riendo de ti. muerta de la risa. Y yo no entendí por qué se reía. Entonces recordé el Dios de mi abuela. Ahí recordé el Dios de mi abuelo. Yo dije, Señor, ayúdame. Yo sé que yo no soy digno ni de mencionarte. Pero si tú me sacas de aquí, yo no sé cómo, pero yo voy a dejar la brujería. Lo único que le prometí que iba a dejar era la brujería. Yo no le prometí que iba a dejar los hombres, la droga, ni nada de eso. Pero cuando Dios comenzó a hacer el cambio en mi vida, entonces ya yo no quería volver a la droga. Lo primero que Dios quitó de mi vida fue la droga. Pero antes de salir de ahí, espérame, porque esto está un poquito fuerte, impactante. Sí, Ahora mismo yo hermoso. sentí como que algo como Gloria a Dios. que me tocó fuerte también. Esta partecita, esta metresa viene para arriba de ti riéndose Riéndose. y tú estás clamando ahí, está la habitación oscura. Clamando por ella. ¿Qué pasó ahí? Nada, ella vino para arriba de mí riéndose, yo la veo. Entonces yo dije, pero ella no me va a ayudar porque es lo que está riéndose de mí. Y en la desesperación de que yo no quería que me llevaran, no podía hablar, porque mi lengua se cayó, literalmente. Ya no podía, era una droga que cuando me di los dos primeros cantazos, como dicen por ahí vulgarmente, la cara se me puso aquí arriba. Entonces yo dije, no, yo no, ya no podía salir de ese momento. Entonces Dios, el mismo Dios hizo que me acordara del Dios de mi abuela. Como mi abuela en mi niñez me presentó a Dios. Recuerdo una vez que mi abuela, el ángel de Jehová fue y le tocó la casa en la madrugada. Le dijo, Ana, yo vine a buscar a tu hijo Napoleón. Y ella le dijo, no, yo voy a primero hablar con Jehová. Y ella se tiró de ayuno y oración. Él le diagnosticaron cáncer de garganta. Y el médico le dijo a ella que le iba a durar 3 meses. Y ella le dijo, no, a mí Jehová, cuando el ángel de Jehová fue a buscarlo, Jehová me dijo a mí que él iba a durar más tiempo. No le dijo la fecha, pero que él iba a vivir, que él no iba a morir de eso. El médico le dijo que ella estaba loca. El médico se murió al año y él duró 5 años más. Dios mío. Entonces, todas esas cosas en ese instante pasaron por mi cabeza. Esa fe que yo vi que mi abuela profesaba. Mi abuela se le iba el gas y decía, Jehová proveerá, y en la tarde llegaban a comprar gas. Entonces, yo recordé y dije, Dios de mi abuela. Yo no sabía quién iba a llamar, ni Jesús, ni Cristo, nada. Dios de mi abuela, ayúdame. Sácame de este momento. Yo te prometo que yo voy a dejar la brujería. Lo único que yo podía tocar era la brujería, porque lo otro para mí era intocable, era mi manera de ser. Lo primero que Dios quitó fue la droga. Yo seguía trabajando brujería y cogía para el monte a orar. Oye, Pero cuando tú clamaste ahí, después al otro día, se le metió el Espíritu Santo a la persona que trabajaba conmigo, que estaba más drogado que yo, tiraba en la galería. Y Dios se le metió en ese motor que está ahí atrás, vino y me subió el que era mi pareja, me subieron en el medio, me trajeron a mi casa, amaneció todo bien, por la mañana me olvidó todo. Todo, absolutamente todo. Seguí trabajando brujería, seguí en la droga. Un fin de semana después estaba en un prillé cerca de aquí, donde un hechicero que lo declaró libre en el nombre de Jesús. Y estaba en ese prillé, y ese día estaba usando droga porque no estaba trabajando, estaba de invitado. Y cuando dan las 3 de la mañana, yo digo, pero ven acá, ¿qué es lo que yo siento? Ese fue el último día que consumí. El último día en mi vida. ¿Qué es lo que yo siento? Ahí se paró el perico. Entonces, comenzó un espíritu a atormentarme de temor. Te estoy diciendo que seguía trabajando la brujería, porque todo se me olvidó. Pero comenzaron espíritus a atemorizarme. Yo no sabía qué era lo que me estaba persiguiendo en sueños. Y me soñaba con leones que me estaban persiguiendo. No sabía qué me perseguía. Cuando un día estoy llamando al demonio de Beliebercan, Dios lo reprenda para trabajar. Y yo sé que quien llegó ese día no fue él, porque lo que me mandó a hacer no me lo iba a mandar a hacer él nunca en la vida. Que fue que me mandó para el monte a ayunar y a orar. No dijo una palabra más. Se fue inmediatamente, que subiera todos los días al monte a ayunar y a orar. Duré 21 días, el último día de los 21 días de ayuno y oración en el monte. Yo no sabía ni por qué era que estaba ayunando. Te estoy hablando con uñas postizas y peluca. El último día, allá arriba en el monte, se demanó una gloria entre el amigo mío y yo, que estábamos ahí en el monte. Yo dije, hasta hoy se prendió una vela en mi casa. Bajamos del monte envuelto en una llama, no a quemar los muñecos, no, a sacar los compromisos. Cuando me agarré yo que tumbé la cruz donde yo tenía el muerto principal que operaba aquí, que empecé a sacar los huesos y con yo dije, yo no lo voy a llevar para ningún lado, ese muerto no va para parte, esos huesos. Cogí una mandarria y lo volví polvo, esos huesos.
Y empecé a sacar, desenterrar, a bajar los sacos donde estaban los huesos de la comida de los demonios. Tú mismo, Que sin nadie, sin sin un nadie, pastor no, ni nadie. pastores ni nadie. Dios Y mi mío. mamá asustada, Dios mío, que no vas a comer, porque ya sabía que el diablo no podía comer. Yo dije, que agárrate, que hoy se van de aquí. Gloria Aunque a Dios. me muera yo de una vez, pero ellos se van hoy de aquí. Gloria a Dios. En la misma llama que bajamos del monte, escuchando una alabanza que dice, no creo en un Cristo vencido. Gloria a Dios. Pusimos eso en una bocina, todo lo que da, y cuando dije, hoy se le da candela a los compromisos. Pues los muñecos para mí eran irrelevantes, pero los compromisos sí. Sacamos todo y le dimos candela. Cuando yo vi que estaba vivo al otro día, yo dije, pero mira, estoy vivo y no me mataron. Ya yo no trabajaba, te estoy diciendo que de 21 días antes, ese espíritu, que no voy a decir que el demonio, porque Satanás no manda a nadie a orar ni a ayunar. Ese espíritu que me mandó a ayunar y a orar en el monte, 21 días antes, me dijo que dejara de hacer todo. Dejamos de hacer todo y empezamos a buscar presencia. Vamos a pararlo aquí. Dios me llevó al libro de Lamentaciones. Vamos a pararlo aquí esta parte porque queremos hacer una segunda entrevista. Y se va a dar. Esto está muy profundo, está muy bueno. Amén. Se puso demasiado bueno. Vamos a ver la parte de los compromisos que tú tenías. Estoy viendo un motor que está ahí detrás. Ese motor, para todo el que está ahí, ese motor lo vamos a presentar en la próxima entrevista, así que no se quede. Todo el que está ahí, comente ahí debajo en la caja de comentarios. Queremos una segunda entrevista con este varón de Dios. Amén. Y yo sé que se va a dar. Entonces yo quiero que tú le dé un consejo a esa gente que está ahí conectada. Y luego de que tú le dé un consejo, presente tus redes sociales para que también la gente pueda ir allá y seguirte, porque veo que tienes un material muy profundo. Estuvimos entrando en un estudio. Amén. Y él les preparó todo para poder bendecir a la gente. Amén, en el nombre de Jesús. Yo le aconsejo a todos, el que pueda tener contacto con este video, que lo primero es amar al prójimo, porque muchas veces vemos un rostro, vemos un personaje, vemos una cara y no sabemos qué está pasando con esa persona y de qué manera quiere salir, aun cuando no sabe cómo salir. Otro consejo que le puedo dar es no visitar los hechiceros bajo ningún concepto, ni hechiceros, ni adivinos, ni encantadores, ni invocadores de espíritu, nada. No visitarlos. No ir donde se sabe que no está el Espíritu Santo, donde se adoran muñecos, porque lo que hay es una presencia siniestra. Buscar de Dios de la manera que hasta el momento usted pueda entender, que su corazón le indique cómo buscarle. La palabra se va a encargar de dirigir cada cosa en su lugar, como lo hizo conmigo. Y seguir buscando de Dios en ayuno, oración y silicio, que eso es lo que da poder y autoridad frente al mundo de las tinieblas. No son el mucho mensaje, no es la mucha prédica, no es nada de eso, es buscar intimidad con Dios. Dios le bendiga. Nos pueden encontrar, por ejemplo, en YouTube como Miguel Morel, según las escrituras. Ahí tenemos un canal donde hacemos específicamente este tipo de video para la gloria del Señor, no de entrevistas, sino de exponiendo las tinieblas para lo que el Señor nos mandó. Y eso es principalmente lo que hacemos para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Vamos a hablar también en la próxima entrevista sobre lo que tú hacías dentro de lo que tiene que ver las plataformas de YouTube. Exacto. Cómo te iba, los compromisos, ese motor que tú dices que te entregó Satanás. No solamente esto, porque sé que hay algunas cosas también que Sí. se te entregó, que tuviste que soltarla, dejarla simplemente por Dios. Y la pareja que tú tenías. Amén. ¿Qué pasó con él? Bueno, esto se pone fuerte. Así que todo el que está ahí, corra al canal de Miguel Ángel Morel o Miguel Morel. Según las Allá escrituras. hay unos asuntos muy profundos, lo cual él está contando. No sé si también está en Facebook, pero ya Sí, me sí, dijiste como que según está. las escrituras igual. Ok, está allá, vaya allá, corra, suscríbese, active la campanita. Es un contenido muy poderoso. Amén. Ya no tenemos más tiempo. Quise pararla acá porque quiero dejar ese pendiente. Gloria a Dios. Amén. Suscríbase, active la campanita, dele me gusta. No se olvide también de seguir nuestro segundo canal, Jonathan Pascual Televisión Mundial, donde también se está subiendo contenido muy poderoso. Y no se olvide de dejar el comentario ahí en la caja de comentarios. Queremos una segunda entrevista. Yo sé que esto se va a dar en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, shalom, y será hasta la próxima. Dios te bendiga.